Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Pastor. Estaba distraído viendo justamente Romanos capítulo 12, una palabra. Sí, ¿Todo bien, Jonathan? Todo bien, también estábamos pensando lo rápido que ha pasado el tiempo, 50 programas ya, y bueno, parece como que fue ayer, ¿no? Y gracias a todo el mundo que nos ve, que nos ha puesto un mensajito y le agradecemos, y por supuesto que gracias a Dios porque permite que este proyecto continúe andando. Así es, 50 programas, parece nada, pero bueno, hemos transitado por todos los primeros pasos de la vida cristiana y lo seguiremos haciendo en una forma fácil, pero necesitamos de su oración. ¿Te impactaron los testimonios de la semana pasada? Sí, la verdad sí, escuchar personas que han vivido cosas que tal vez, por la gracia de Dios, uno no ha experimentado, pero también son justamente eso, son de testimonio para que las personas puedan ver que Dios es el único que puede de verdad transformar una vida. Y que es un Dios real, ¿no? Vivo, poderoso. Esta semana vamos a compartir con usted durante toda la semana. Si no nos alcanza, seguiremos, pero durante la semana básicamente queremos empezar compartiendo con usted sobre la voluntad de Dios. Algo que mucha gente cree que es mística y que tiene que bajar un angelito, que pide señas, porque tienen un concepto totalmente errado. Llegué a Costa Rica en el año 2000 con Adriana y mi esposa y las tres nenas chiquititas. La más chiquita aprendió a hablar aquí, imagínense. Ahora, estuve 14 años orando y esperando que Dios me traiga a Costa Rica. Siempre digo en broma, ¿por qué no viniste antes y por qué no compré el pasaje? Porque oraba y, Señor, quiero ir a Costa Rica, será tu voluntad, pero nunca estudiaba a profundidad la voluntad de Dios, sino que me guiaba por lo que decían. Y así me doy cuenta que por tener un concepto errado, oré 7 años, me casé, oramos 7 años, y en el momento que decidimos, Dios abrió puertas para que estemos acá. Si las hubiera cerrado no era, pero la voluntad de Dios no es mística. La voluntad de Dios es interesantísima, es ir caminando en Él. ¿Qué tipo de cosas escuchaba o esperaba? Yo escuchaba que tenía que esperar el momento exacto para que Dios me confirme, pero nunca me decían cómo Dios me iba a confirmar. La confirmación fue la paz de Dios que llegó a mi corazón y la decisión que tomé. Pero así pasa con gente que, 3 o 4 años conociéndose con una muchacha para ver si se quiere casar, cuando en realidad la voluntad de Dios es el casamiento. La voluntad de Dios no es tener una novia, es tener una esposa. Entonces, ¿para qué pierden tiempo si lo único que tienen que pensar es la voluntad de Dios para que me cases, que sea cristiana? Si soy cristiano, que tenga la misma madurez espiritual, la misma meta a seguir, y el resto es un paso de fe, porque la voluntad de Dios es por fe. Ahora, estoy seguro que voy a citar un versículo que lo conoces de memoria y cualquiera que nos está viendo lo conoce de memoria. Lo voy a decir y usted me dice dónde ¿está bien? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Lo conoces de memoria? Yo haría un poco de trampa porque yo tengo la Biblia abierta justamente allí, así que... Bueno, pero muchos lo saben de memoria. ¿Y cuál es el problema? El problema es que llenamos nuestra cabeza de memoria, pero cuando tenemos que experimentar la voluntad de Dios, entra miedo. ¿Por qué? Porque vamos a lo desconocido. Bueno, podemos ver en nuestras propias vidas que vamos sin saber, pero podemos ver en la vida de Abraham, por ejemplo, que salió sin saber dónde iba. Y mira el resultado hoy. Vamos a la Biblia, a Romanos 12, que ya la tenemos abierto, de hecho. Usted me comentaba antes, fuera de cámara, que usted cuando inicia por acá, por el capítulo 12, le gusta ir un versículo antes. Entonces tal vez voy a hacer lo mismo y al finalizar usted le va a explicar a nuestros televidentes la razón por qué. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta ir a este versículo específicamente porque, bueno, si yo hubiera hecho, acordate que las divisiones fueron hechas por hombres. En ningún lugar Dios dijo capítulo 1, capítulo 2 o capítulo 3. Si yo dividiría el versículo, para mí el capítulo 11 termina en el versículo 2 y en el versículo 3 empieza el 12, porque cambia de tema. Después empieza hablando de la gracia de Dios y de dones espirituales. Pero cuando empiezo en el capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Para que un cristiano pueda caminar en la voluntad de Dios, tiene que entender, obviamente ya nació de nuevo, entonces entiende el señorío de Cristo, el señorío de Dios. ¿Para qué fuimos hechos? Para glorificar a Dios. Entonces, una persona que sabe que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, va a poder vivir y complementar la entrega que habla el versículo 1 del capítulo 12. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco que todo lo que tengo es de Dios, no voy a entregar. Y algo que los cristianos tenemos es egoísmo. Dios no pide mis bienes, pide mi corazón. Dios no pide sacrificios humanos, pide mi vida. O sea, ¿quiere todo o no quiere nada? Entonces, ahí empieza hablando de la voluntad de Dios y utiliza la palabra misericordia. Yo creo que Pablo hubiera podido ordenar, él era un apóstol. ¿Por qué no ordenó, teniendo el poder apostólico para hacerlo? Bueno, yo creo que el concepto de Pablo en cuanto a la voluntad de Dios era claro. Todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, por la misericordia de Dios, la palabra misericordia, ánimo de compasión, que Dios me da, no me da lo que yo merezco. Entonces, yo ni siquiera merezco. El consagrarme a Dios es un término que se usa muchas veces, pero fuimos consagrados a Dios en el momento de la salvación, cuando Él nos separó para sí mismo. Entonces, acá es reconocer su señorío, la amplitud de su misericordia, pensar que por su misericordia no fuimos consumidos, y después utiliza la palabra presentar. Y vos tenías un ejemplo del Antiguo Testamento. Sí, y de hecho deberíamos, cuando leemos este versículo, ir claramente y referirnos directamente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la figura que Pablo tiene acá en mente. Cuando él dice presentar, recordemos que cuando se presentaban los sacrificios en el templo, lo acabo de decir de nuevo, se hacía esto, se presentaban, y lo que se buscaba era un cordero. O veíamos también ejemplos de que si la familia era pobre, por ejemplo un palomino, etcétera, podía cambiar, pero el animal podía cambiar, pero el principio era el mismo. Era un animal que estaba vivo, que tenía que ser santo y agradable. ¿Cómo? Se buscaba el animal puro, sin mancha, sin contaminación. El que era perfecto, ese era el que se presentaba como sacrificio. Y eso es lo que nos está llamando aquí. Y dice, vuestros cuerpos. Y Pablo tiene, es cierto, tenía una audiencia judía, también tenía una audiencia griega. Pero el judío entendía perfectamente lo que era la presentación de una ofrenda, porque lo había hecho. Para el griego el cuerpo no valía nada, pero el judío entendía perfectamente lo que era la presentación. Cuando pensamos en la palabra presentar, el diccionario dice presentar, poner junto, estar ante. Presentar, poner junto, estar ante. En griego es la palabra paristemi. Y mira lo que significa. Presentar, mostrar, llevar a la presencia de, ofrecer, dedicar, dar. Ofrecer, dedicar, dar. Una oferta. ¿Me dedico? Sí, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando me presento, me dedico, hago una ofrenda. Y algunas cosas que me llamaron la atención cuando busqué la traducción de la palabra. Estar en. Para presentarme tengo que estar en Cristo. Hay personas que no conocen a Cristo, que pasan su vida en una religión como un monasterio y se presentan a un sacrificio, pero no están en. Entonces, para que un sacrificio espiritual, agradable a Dios, que es nuestro cuerpo, sea aceptado, tiene que estar en Cristo. Y esa es la idea de la palabra presentar.
Y utiliza la palabra sacrificio, pero no es la idea que nosotros tenemos de sacrificio, de ese sacrificio donde voy a sufrir, me voy a latigar y mucho más, mucho menos. No es la idea de que la vida cristiana es un sacrificio. No, la vida cristiana es lo mejor que nos pudo haber pasado y no es ningún sacrificio. La vida cristiana es un privilegio. El último sacrificio fue el de Cristo en la cruz. Cuando pensamos en sacrificios, son sacrificios espirituales. Pero si pienso que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, pienso en su misericordia y me entrego, una entrega voluntaria. Si hay una entrega voluntaria es porque entendí perfectamente el concepto de la voluntad de Dios. Dios no me pide otra cosa que mi propia vida, porque le pertenece. Le pertenece porque me creó, le pertenece porque me compró. Por eso que la voluntad de Dios es tan importante entender el concepto de lo que significa. Significa, soy de Él, por Él y para Él, y todo lo que hago es para su gloria. Y ante un Dios santo no podría ser de otra forma, ¿no? Estoy viendo ahí, de hecho yo los tengo encerrados en un círculo, que ese sacrificio sea santo y agradable y que sea perfecto. No podía ser de otra forma, ¿no? Al presentarse ante un Dios santo, no hay otra forma para poder presentarse ante Él. Por eso Dios, qué bueno, ¿no? Porque Dios me tuvo que santificar para darme la posibilidad que me presente. Al salvarme me declara santo. Al salvarme me declara justo. ¿Cuáles eran las características de un sacrificio? Santo, puro. Bueno, Dios tuvo que declararnos eso. Por eso es estar en. Tengo que estar en Cristo para que el sacrificio espiritual sea acepto. Y es algo que todos los días voy haciendo, voy presentando, voy poniendo de manifiesto. Y que es buenísimo pensar, el diccionario teológico dice presentar, llevar a la presencia de o ante la presencia de. ¿Qué estoy llevando? Mi cuerpo. Y cuando pienso en mi cuerpo es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo le pertenecen a Él. Todo mi futuro le pertenece a Él. Pero ¿qué dice la Biblia? El justo vivirá por fe. Qué complicado que es eso. Porque sé que vivo por fe, pero siempre, a veces me gustaría hacer una prueba, pensar, bueno, ¿cómo hago para saber si la gente vive por fe? Le voy a decir que le voy a dar la sentencia. Bueno, te quedan 24 horas de vida. De acuerdo a cómo se asuste es la fe que tiene. Porque si te dicen que te quedan 24 horas de vida, bueno, la voluntad de Dios es que yo cada día se lo entregue a Él. Entonces, me da algunos adjetivos que califican acá la voluntad de Dios. Agradable, buena y perfecta. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero me llama la atención ahí que, bueno, no vamos a entrar lo de conforméis porque ya lo hemos hablado en otros programas y hemos explicado todo un poco ahí lo que significa. Pero ahí después de la coma hay un para qué. Después de la segunda coma dice para que comprobéis, o sea, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, dice. O sea, como que ya está dando por sentado, lo cual es una realidad, que la voluntad de Dios es buena. Sí. Eso es muy interesante porque incluso viendo otras versiones dice para que comprobéis la voluntad de Dios, muchas dicen buena, agradable y perfecta. Pero esta que estamos leyendo dice cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, ya da por un hecho lo que es una verdad bíblica, que la voluntad de Dios es buena. Definitivamente es buena, aunque a veces no me guste pasar por ella, pero viene a mi mente en este momento, cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, era 100% hombre. Pero que si vamos al Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero lo vemos en ese momento diciendo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Entonces, el Señor sabía que iban a pasar momentos difíciles, pero ¿qué hizo? Se rindió, se entregó voluntariamente sabiendo que lo que iba a pasar es bueno, es agradable y es perfecto. De hecho, somos el fruto de su aflicción. La voluntad de Dios fue que Cristo ocupara mi lugar para que yo pueda hoy estar donde estoy. Pero eso a Cristo le costó carísimo. Entonces, ¿es un sacrificio voluntario? Sí, pero empezó con la muerte vicaria de Cristo en la cruz para que yo hoy pueda ser presentado. Entonces, primero decimos, la voluntad de Dios es buena. Sí, aunque a veces no lo pueda entender emocionalmente, pero es buena, siempre es buena. No de palabra, lo vemos con el tiempo.
Vamos en la Biblia, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué permanece? ¿Sus cosas, sus bienes? No. Las obras que Él hizo, que en realidad fueron Dios haciéndola, fueron buenas obras que Dios preparó de antemano. Y la Biblia se va uniendo así, pensando en la voluntad de Dios. ¿Es agradable? Bueno, aquí dice que es agradable también. Pero ¿cómo? ¿Cómo es agradable? porque para entender que es agradable, tenemos que pensar cuál es el pensamiento que Dios tiene para nosotros. Vos tenés Isaías ahí. El versículo que estaba buscando en Jeremías. Jeremías, buscando, 29:11. Dice que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué pensamientos tiene Dios en cuanto a nosotros? De paz, dice, De paz. y no de mal. Una de las características de la voluntad de Dios que vamos a ver en estos días es que la paz de Dios tiene que gobernar nuestro corazón. Pero Dios tiene pensamientos de paz para con nosotros, entonces siempre va a ser buena. El tema es empezar a caminar por ella. Esto da para mucho más, pero habla de un culto racional. Y yo aprendí con el tiempo, tengo en el año 83, ya era salvo y tuve la decisión de entregarle mi vida a Dios por completo, pero lo pensé y dije, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te lo entrego. No es que me consagré, porque ya me había consagrado Dios al separarme para Él. Simplemente fue que decidí voluntariamente entregarme. A partir de ese momento entendí que Él no solamente era mi Salvador, era mi Señor. Pero no quedó ahí. Todos los días, cada mañana, me levanto y digo, bueno, Señor, hoy encomiendo todo lo que va a suceder. Lo que es bueno y aquellas cosas que son buenas pero que no me van a gustar, pero que a la larga van a ser agradables y me van a perfeccionar, porque es parte de lo que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, caminando en ella, perfecciona. Vemos el ejemplo de Abraham, de David, de otros que fueron caminando en la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí, sé perfecto. No estamos hablando de perfección en cuanto a impecabilidad, sino de perfección en cuanto a la madurez que adquirimos al pasar por ellas. Porque las tribulaciones producen paciencia y a veces la voluntad de Dios es que pasemos por momentos difíciles. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él venció al mundo. En ningún momento Dios dijo, todo va a ser color de rosas. Pero sí dijo algo, vencimos. Vamos a parar acá, pero vamos a seguir en los próximos programas hablando de la voluntad de Dios, cómo caminar en ella, las promesas que tenemos en cuanto a la voluntad de Dios y esperamos que usted nos pueda acompañar, porque es un tema maravilloso. Simplemente vuelvo a leer el versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Podemos recapitular, creo, lo que dijimos, porque estamos explicando qué es la voluntad de Dios y le dijimos cómo es, dijimos que era buena y damos por sentado que la voluntad de Dios es de esa manera, es buena, es agradable a nosotros y vimos en Jeremías 29:11 que Dios, los pensamientos que tiene hacia nosotros son de paz y no de mal, es para nuestro bienestar, la voluntad de Dios, y es perfecta para nosotros. Entonces, cada cosa que Dios hace, hemos dicho, es para su gloria y Él se glorifica a través de nosotros y definitivamente Dios tiene este tipo de pensamientos hacia nosotros que son para bien y esa es su voluntad. En el siguiente programa le vamos a hablar un poco lo que es discernir la voluntad de Dios, creo que es un tema que como iniciaba el pastor del programa, hay mucho misticismo allí, pero en el siguiente programa le vamos a hablar exactamente de esto. ¿Qué o cómo puedo yo discernir esa voluntad de Dios? Creo que es un tema que le va a interesar bastante. Espero que nos acompañen en el próximo programa. Recuerde seguirnos en redes sociales, sea parte de nuestra comunidad virtual allí también. Aparecemos como Capacitando a los Santos en YouTube y en Facebook. Esté pendiente, tenemos nuevos proyectos y nos gustaría que usted sea parte de ellos también. Hasta el próximo programa. nos vemos mañana.
El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.